Hola chicos, hoy me reuní con los chicos de Hammerspace Podcast. Hammerside Podcast, de la parte de Hot and Streaming. Ahí, Yes. buenísimo. Sí, ok, sí, correspondería a la sección de ustedes Sí, de Hard and más o menos. Streaming. Sí. Cristian, Andrea, Ujú. si se gustan presentar, cuéntenme un poco de ustedes. Bueno, ya lo hiciste. Yo soy Cristian, soy uno de los fundadores del canal de Hammerspace y Andrea es mi co-host de la sección de Hot and Streaming, donde Andrea nos recomienda un montón de películas y hablamos de las series que están más trending. Buenísimo, En los servicios buenísimo. de streaming. Ajá. Exacto, Buenísimo. por tanto. Hoy vamos a hablar de The Northman, que es esta película nueva, la tercera película de Robert Eggers. Bueno, comencemos con primeras impresiones. No sé si Cristian quiere empezar con qué le pareció la peli, cómo fue el día que la vio, qué le pareció. La, la de con Andrea, de hecho. Yo tenía Exacto. demasiado, yo tenía Fácil. demasiado, Ah, tenía demasiado tiempo esperando esta película y tenía como que altísimas expectativas por siendo Robert Eggers. ajá. Es uno de los storytellers modernos más talentosos que he visto recientemente. O sea, como que siento que las dos películas que han hecho han sido únicas y también lo sigo mucho en podcasts y cosas así. Le he visto las entrevistas y siento que es alguien con quien me identifico mucho a nivel de visión del cine. Y que bueno, al final era como que, bueno, vamos a ver que, como que todo lo que me imaginaba que él podía hacer con esta película, lo hizo y hasta un poquito más. Sí, bueno, para mí también fue toda una experiencia porque la vimos en el cine y yo creo que el Atmos, el Dolby Atmos fue súper envolvente en general. O sea, la buena calidad de la pantalla, que teníamos súper buenos asientos, yo creo que fue una experiencia súper inmersiva. Y eso, yo también tenía demasiadas expectativas con Robert Eggers, porque yo creo que lo de él, o sea, su talento trasciende incluso géneros y todo, porque yo no soy muy amante del terror ni nada, pero desde que vi The Witch, o sea, es una de mis películas ya, o sea, la amo, igual que The Lighthouse, que ni siquiera sé cómo poner en un género, también se pondría, no sé, terror psicológico, qué sé yo, pero eso, incluso este tipo de películas épicas, yo creo que incluso para la gente que no le gusta este tipo de películas, igual súper recomendado. Buenísimo. Yo la vi, como les estaba contando, me pasé a ir a la playa, vivo en Costa Rica, entonces vivo en una playa de Costa Rica, entonces es súper riesgoso con el cine porque no se sabe cuál película van a dar y si va a estar doblada al español o si va a estar Mm. subtitulada, no se sabe nada. Y bueno, tuve la suerte de que estaba aquí subtitulada y la fui a ver ahí cruzando los dedos por si se va la luz o algo así. Pero no, la disfruté montones, estuvo súper bien en la presentación de la peli. Sí esperaba la peli, había visto The Witch y The Lighthouse también y tenía expectativas. Um, y bueno, ahorita hablamos un poco de qué me pareció. Me pareció bien, no es la cosa que más me entusiasma del mundo, tal vez por el tipo de género o el tipo de película que es. Sinceramente, todavía me gusta un poquito más The Witch. The Witch sigue siendo mi favorita de las tres. Primero que todo, lo primero que noté con la peli, no sé ustedes, es que era el Rey León, ¿no? ¿Ustedes se dieron cuenta de eso o pensaron eso un poco? ¿Qué era Es cómo? es la misma película que El Rey León. Bueno, Eh, sí, no no. había Bueno, visto bueno, nada eso así. lo leí. Pero Eso, ahora lo lo que dices. leí fue que o sea, viene de unos cuentos vikingos que de ahí se inspiró Shakespeare para hacer Hamlet y por eso Hamlet y Hamlet. Y luego, bueno, Ujú. el Rey León está inspirado en Hamlet, Hamlet. entonces, bueno, ahí está la línea Sí, es una leyenda nórdica de Escandinavia que de ahí se basó Shakespeare mismo para hacer eso, sí. Exacto. Y les dicen Ujú. que no creen que Shakespeare lo leyera directamente, sino que, bueno, le llegó la historia de alguna Mm, manera. Le echaron el Y cuento. así. Exacto. ok, De boca en boca. Bueno, ok, no lo he ok. visto como el Rey León. Algo que sí siento de la película a nivel de lo básica que es la trama es que sí es como que una película de venganza. O sea, como que es Ujú. el drive desde el primer momento, el primer acto como que hace setup de eso y justifica que sea el resto del viaje. Ujú. A mí, yo creo que lo que me gusta es que está, o sea, es eso, la dirección. O sea, yo creo que con una película bien dirigida me puedes contar una historia de lo que sea y yo estoy, o sea, ya estoy súper conectada porque, bueno, eso desde el principio, siendo que
había una intención atrás de cualquier decisión tomada por Robert Eggers. O sea, se notaba eso como algo incluso autoral, que en este tipo de películas creo que es difícil. O sea, ahora mientras contabas, no sé si han visto King Arthur, que creo que es de Guy Ritchie, Sí. que Mm. bueno, a mí me encantó en su momento, la verdad no recuerdo mucho de la película, pero sé que también es eso, era una película épica que tenía algunos trazos de lo que estamos acostumbrados de Guy Ritchie, si sea de soundtrack o de lo que sea, o de las escenas, la manera en que graba las escenas de acción, todo esto. Los Y yo diálogos. creo que sí, que en esta también se notaba un poco eso, y por eso es que, bueno, a mí me gustó muchísimo. Es que, Yo le propuse esta película como para conversar hoy, pensando en un podcast que habían grabado ustedes sobre The Worst Person in the World, hablando Sí. de cómo esa película mm, se siente demasiado, y tienen toda la razón, se siente demasiado directo o se siente demasiado personal, íntima, decía Christian, Ujú. que se siente como hay cosas que ujú, hasta parece que la copiaron de la vida de uno y resulta que no, que yo no soy el único, parece que todos vivimos ujú, estas mismas cosas, ¿no? sí. Y Christian un poco lo contrastaba con películas de superhéroes. Entonces yo quería hablar como de Northman desde ese punto de vista, como una película que se siente tan ajena de vikingos, donde, bueno, se sabe que Robert Eggers se basó muchísimo en mitología, hizo muchísima investigación, hasta las tablas del tipo de madera que utilizaban en las barcas es la misma madera que utilizaban históricamente, cosas así. Él va a extremos para hacer estas representaciones históricas, ¿no? Y bueno, entonces eso puede generar distancia. Yo siento que cuando la película no funciona, genera mucha distancia. Cuando funciona, más bien como que lo transporta a uno a este lugar terrorífico donde es imposible sobrevivir para Ujú. nosotros, los que vimos en 2022. Entonces, como este riesgo que corre el director en contar una historia tan ajena y si sirve de algo, se relaciona de Yo, alguna yo, manera con nosotros o no. yo Ujú. creo que algo que también le comentaba a Andrea era esta es una película perfectamente le podía haber dirigido Ridley Scott, básicamente a ujú. Ridley Scott. O sea, podía haber hecho, es como una especie de period piece. Ujú, Y aquí es muy. Y hubiera tenido. Y perfectamente puede haber sido un Robin Hood o un Gladiator. Pero el hecho de que sea Eggers el que se asume este reto ujú, hace que tenga unos momentos súper personales, unos momentos casi que oníricos y tenga como que toda esta exploración espiritual que yo creo que te acerca demasiado. Cosas como la escena de él con el papá, cuando hacen como que todo el Es ritual y se buenísimo. drogan y tal, eso es increíble y eso también como que pone a Ethan Hawke, le da demasiada profundidad a lo que en cualquier otra película normal sería como que matan a un papá que es bueno y ya. O sea, como que ujú, tú quitas como que todos esos momentos y te queda una película que sería una historia de venganza normal. Pero eso, con la mega violencia, con estos detalles súper, súper como que unhinged, te termina acercando y vendiendo esta construcción de personaje. Entonces yo creo ujú. que es ahí donde de verdad es donde se separa bueno, de las películas de superhéroes, que son como rides de Disney en gran medida. Esto no es un ride de Disney, como que ves algo en lo que tú puedes decir como aquí hay un misterio, aquí hay un personaje, aquí hay alguien experimentando cosas a nivel íntimo y eso hace que haya high stakes en la peli. Ujú. Sí, yo creo que incluso con lo que comentabas de The Worst Person in the World, yo creo que hay muchas, por ejemplo, en las películas de superhéroes que se piensan que si vamos a hacer cosas súper generales o cosas que realmente no existan como para intentar buscar una conexión más universal y que todo el mundo vaya al cine a ver mi película, yo creo que bueno, eso puede ser una manera válida de llenar asientos, pero otra manera que siento que es mucho más difícil y por eso no todos tienen el valor de hacerlo, es irse a las especificidades. Si tú creas de verdad un mundo en el que tú piensas que todo es súper plausible, que tú ves este breakup, que yo simplemente estoy contando mi breakup, que no necesariamente fue lo que pasó, porque bueno, a mí me encantó The Worst Person in the World, entonces tuve como, me acerqué y investigué un poco, y no necesariamente es uno que simplemente yo me senté a contar mi historia de breakup, sino fue construyendo con distintos detalles y justamente eso es lo que hace la conexión. Entonces, en Ujú. este
caso en una película que es súper épica y que puede ser súper ajena en todo sentido, desde idioma, desde geográficamente, todo, o sea, esa no es mi cultura, eso no es nada, pero estas cosas, como dice Cristian, de esa escena de la cercanía de el niño y el papá, y como poner bastante atención en esas especificidades que al final pueden ser universalizables, yo creo que es lo que logra también esta película muy bien. Ujú. Eso es como esa recomendación que hace la gente sobre al construir ficción, ¿no? Si usted aumenta los detalles, le aumenta el realismo, le aumenta la verosimilitud. Pero Sí, incluso escuché a Robert Eggers decir en una entrevista que en ese tipo de películas históricas, él siente que es común que la gente, como que los pensamientos de los personajes, la manera de comportarse de los personajes se asemeja mucho al de la actualidad y que él, algo que trató de hacer bueno, que hace con sus películas en general, con las otras también, es, es tratar de pensar como ellos más bien, ser tan representativo de cómo son históricamente, que no solo, que no se trata de utilizar personajes históricos y presentarlos como actuaríamos nosotros y como hablaríamos, pensaríamos nosotros. Y bueno, y es parte de eso que él, o sea, en parte es por eso que él utiliza esta cosa de, bueno, la parte del misticismo y la religión, ujú, como para representar un poco cómo piensan ellos y cómo justifican ellos sus actos y qué es lo que los motiva, ¿no? Que muchas veces son estas cosas religiosas y cosas del más allá o que sí, son fuerzas, cuestiones de fuerza mayor, son las Valquirias, Odín, de las que... predicciones, Sí. todo esto. Ujú, Ujú, Hay un elemento sobrenatural ahí que mucha gente en otras películas, si esto fuera una película mucho más tibia, lo dejarían como a la interpretación del espectador, mientras que aquí creo que lo ujú, plantan de una manera que es como que, bueno, puedes tener una pequeña interpretación, pero al final lo que está ocurriendo en pantalla es que sí, estas cosas sobrenaturales están pasando. Ah, es- y empuja la historia hacia adelante. Es como tú dices, desde la perspectiva de que ellos piensan que eso está ocurriendo y está ocurriendo actúan los personajes en función de sus principios. Creo que en el caso de The Witch, eso que dices es importante porque la razón por la que ellos se van de la comunidad es casi porque el padre tiene problemas con todo el mundo porque no son lo suficientemente religiosos y eso vemos las consecuencias casi que sociales y nutricionales de ujú, ellos en plan en la escasez con la que se encuentran cuando están en el bosque, como es súper grounded. No es como que, bueno, ahora vivimos aquí lejos, no, vivimos aquí lejos y esto es un problema. Y lo mismo creo que lo plantean acá cuando muestran como que la nueva vida de este rey que es exiliado y ahora se convierte en un granjero. Van mostrando los trazos de que es un rey que vive con las consecuencias de lo que pasó, que ahorita es mm, mucho más sabio que antes, que capaz es más capaz era más digno que el hermano, o sea, como que hay como que unos grises ahí que él muestra y que hacen que sean personajes con los que tú tampoco seas totalmente blanco y negro, no es un Scar que es como que yo quiero ser rey porque quiero ser rey, por eso mato a mi ujú. hermano, sino de verdad, de verdad hay trade-offs, o sea, cosas se van a perder y cosas se van a ganar, pero nunca es blanco y negro. sí, yo creo que a eso estamos acostumbrados 100%, o sea, al blanco y negro y además a cuando se nos presentan elementos mágicos o religiosos, dudar inmediatamente. O simplemente asumir que es una cosa de ese mundo, que, ay, qué lindo que ellos pensaban que eso era así, o sea, y siempre desde una superioridad toda, no sé, o sea, de lo que, de asumir que lo que nosotros tenemos es como la visión última y del Ujú, futuro, y venimos del futuro y sabemos todo. Entonces yo creo que en, bueno, estas tres películas de Eggers es lo que hace es, porque incluso en The Witch al principio podemos pensar, no, bueno, que los están echando porque para ellos todo es brujería, recordemos que, bueno, que en esa época estaban demasiado ceñidos a la religión, entonces no sé, siento que es un proceso que por ejemplo yo pasé y luego cuando empezamos a ver que no, bueno, capaz sí están pasando cosas y capaz sí es que hay una bruja real, igual en The Lighthouse, capaz sí pasa algo raro en este faro, o sea, es como, yo
que al principio venimos con nuestra propia cosmovisión de que asumimos que esto no es así, igual en esto. Entonces, yo creo que Eggers se toma el tiempo tanto de desarrollar los personajes, como decía Cristian, que no sean blanco y negro, como de además demostrarnos con escenas que es que no es que ellos piensan que esto es así, sino en este mundo es así. En este mundo te dicen, mira, alguien, tú estás caminando y de repente aparece una bruja que te dice, hola, ¿qué tal? Tu nombre es tal y esto es tu futuro. Y claro, al ser eso, como, o sea, ¿qué pasaría? Se te pones, o sea, empatizar con eso es empatizar en un mundo completamente distinto al tuyo y llegar, eso, ¿qué pasaría si yo estoy caminando por la calle y alguien me para y que, hola, ¿qué tal, Andrea? Sabes que te vas a morir mañana, entonces, ¿qué tal si haces esto? Entonces, no sé, es como intentar transportarte a otro mundo de otra manera. Sí, es curioso, en estas películas pasa esto de que no queda claro si el comportamiento en la vida real genera la mente o la mente es la que genera el comportamiento, porque hay como un feedback loop entre las dos, ¿no? Como que una alimenta a la otra, como la creencia en las Valquirias o la creencia en Odín genera la guerra o es la necesidad del hambre la que genera la guerra y entonces ellos tienen que justificar la creencia en Odín o sea, como hay como un, no se sabe cuál es el origen real, ¿no? Yo igual creo que son las dos. O sea, como que en este universo y en esta película pasan las dos cosas a la vez y tienes como que involucrarte a entender lo que se te presenta en la pantalla sin buscar de racionalizarlo, racionalizarlo mucho. Y eso es algo que la mayoría de las películas de los period pieces de recientes son muy así. Son como, mira, esto es en plan National Geographic. Como que hay una capa National Geographic que no deja que sean verdaderos cuentos, ni de fantasía, ni algo super grounded. Y se espera mucho esa película en plan Ridley Scott, que es como, mira, esto es Ujú. algo que pasa hoy en día y que también pasaba en el pasado. Entonces, los humanos seguimos siendo los mismos y son historias modernas. Y yo creo que esta película tiene como que esa valentía de ser lo que es una película de venganza a más no poder y meter elementos mitológicos porque ahí es donde van y porque es lo que referencia y en lo que se ancla y nunca trata de ser como que educativa, excepto en tratar de colorear este universo con los detalles lo más certero posible. O sea, como que tiene el storytelling de la época hasta cierto punto, tiene la realidad de la época hasta cierto punto, pero está presentado a una audiencia moderna. Yo sí pienso que las audiencias hoy en día están tan acostumbradas a que todo esté tan enmarcado que estas películas se terminan catalogando como que si fueran artsy, como que si fuera algo, Ujú. algo muy casi que intenso. Y en realidad es una película perfectamente normal. O sea, no hay que darle, no quiero decir como que no hay que darle vueltas o análisis, pero es lo que ves en la pantalla. O sea, solo que es diferente porque se ha hecho menos. Pero yo creo que es por su Sí, nivel de bueno, exigencia, ¿no? Porque usted dice, oh, sí, bueno, sí. así de arte deberían ser las películas, pero lo que hace Robert Eggers de investigar, o sea, todo el medallón que él anda es como el de los vikingos, el corte de pelo, todo, o La sea, comida, todo. O sea, todo ajá, o está. sea, La construcción de las cabañas, todo está. Donde se erecta el asentamiento. O sea, todo está Sí, súper e bien puesto. incluso una cosa que le comentaba a Cristian, lo que pasa es que me gustaría tener como los ejemplos como más identificados, pero que yo siento que además como esa actitud histórica que él quería llegar, incluso la hizo con muchas cosas que ahora con estos tiempos de que la gente está intentando tener más representación y todo esto, entonces dicen, por ejemplo, ay, pero qué raro que, no sé, no muestran esta cara, por ejemplo, de la esclavitud, o que no muestran estas otras cosas, y yo siento ujú, que él incluso en esos, hacía unos planos bastante largos, unas secuencias, unos planos secuencias bastante largos al principio específicamente, y situacionales de cuando empezó que el niño se escapa y están buscando, diciendo en la aldea que hay un nuevo rey y todo esto. Y yo creo que justamente en ese plano secuencia que está mostrando todo, él da la oportunidad de mostrar cosas que normalmente no se mostrarían en otras películas, pero ¿qué es eso? Que justamente es una representación mínima que tú digas que existió y que mira, o sea, estoy intentando demostrar todas las cosas que había
este tipo de aldea, aquí están, y yo creo que eso es lo necesario, o sea, yo no creo que, y esa es la representación que a donde se tiene que ir, me parece a mí, o sea, no es que queremos escuchar las historias de los esclavos específicamente o algo así, y vamos a dejar de escuchar la historia del rey, sino que aunque sea saber cuál es la realidad Sí, en ese momento y no Y que ignorar igual cosas. es, igual yo creo que es horrible como plantea, o sea, tipo que hay que ser, o sea, uno es un adulto y si tú necesitas que un personaje vea lo que están haciendo los esclavos y diga como que, wow, Ya, esto está muy mal, necesitas que te lo digan, o sea, obviamente esto es horrible, obviamente esto es otra época, obviamente la gente reacciona diferente a esta suerte que les toca vivir, pero... Pero nadie te tiene que decir, nadie te tiene que dar como un palo y decir, uff, súper mal esto de esclavizar gente, no les es como lo que hay. mm, Y si tú viendo las cosas no puedes hacer tu juicio moral y necesitas que te lo digan, se vuelve infantil. Es parte de lo que siento que es un poco la infantilización de este, especialmente este a nivel histórico. Es una infantilización que no, que es innecesaria, nadie la está pidiendo. Es como que un moralismo súper barato cuando hay muchísimas otras cosas que vale la pena criticar, que yo creo que también esta película lo hace a su manera. O sea, el antagonista principal, que es el tío de Amleth, es un... Es eso, es como un personaje gris, pero que igual hizo algo malo y va a pagar por lo que hizo. O sea, es una cuestión y la forma en la que trata a la gente no es la mejor. Y yo creo que van mostrando y van viendo que al final es como que he had it coming. O sea, the day of retribution. sí, eso que mencionas, Di, es de la infantilización y cómo se muestran las cosas. Di, eso va a depender de la intención de la película, claramente, y también de cómo lo interpreta cada quien, ¿no? Porque, qué sé yo, si nuestros valores fueran distintos, tal vez sería diferente cómo lo interpretaríamos. No, al respecto de eso, del plano secuencia del asalto de los Berserkers que hacen al ujú. inicio, bueno, que es un plano secuencia larguísimo y Sí, no sí, me sí. imagino lo difícil que fue grabar eso, nada. Sobre todo en esa locación. Pero no sé si han escuchado no sé si es, sí, creo que sí, Martin Scorsese dice que la violencia en el cine debería ser de tabloide, debería ser entre más roja, entre más sangriento, Sí, entre Mm. mejor. Eso es como su opinión artística, no sé en realidad por qué opina eso, pero a mí me parece que una consecuencia es que la violencia debería causar, cuando es representada, la impresión que causa al verse en la vida real, ¿no? Lo más posible, o sea, siento que es más deshonesto y puede tener peores consecuencias si la violencia se infantiliza, se muestra más suave de lo que en realidad es, ¿no? Yo tengo muchas cosas que decir acerca de esto. Es que, a ver, Ajá. yo estoy de acuerdo en el sentido de cuando son películas de acción, no sé, Michael Bay, que matan 7000 personas y es eso. O sea, hay un tiro y ni siquiera existe la sangre. O sea, es algo que es como algo que ni Mm. siquiera se piensa. Yo creo que en ese sentido está súper mal ese tipo de infantilización y entiendo todo como hablen de la violencia y como, bueno, de los medios y la violencia y toda esta conversación eterna. Cuando, por ejemplo, cuando hablabas de Scorsese, yo tengo un profesor, yo estudié comunicación audiovisual en Venezuela. Tengo un profesor que hizo su tesis sobre la diferencia de cómo usa la violencia Martin Scorsese y Tarantino. Y Mm. escribió un libro sobre Tarantino y daba la clase tanto de Tarantino como de Scorsese. Y lo que decía él era que Scorsese lo usaba como esta moral cristiana y la sangre. Entonces, por ejemplo, al final de Mm. Taxi Driver, que es como, hay este plano como que mira la sangre y mira qué fuerte, o sea, las consecuencias de lo que está ocurriendo, o sea, te daba como un momento para que tú pensaras como esto está mal y como te cuestionaras. Y esto mismo que no es una infantilización de decir, te tengo que decir que está mal, sino mira la sangre y mira el peso que tiene. Y en cambio, Tarantino, como lo podía usar hasta como un elemento lúdico, que lo mostraba y como comedia. Entonces lo mostraba y yo hice un ensayo, por ejemplo, en Pulp Fiction,
de cómo va deshumanizando al personaje de Martin, que es al que le disparan en el carro, Ujú, y cómo logra que ese momento de risa, aunque es un asesinato, y cómo va, esto es una persona que no habla mucho de ella, entonces no te está mostrando, no es eso, el personaje de Ethan Hawke, que desde el principio te está mostrando, mira cómo es el padre, mira cómo está involucrado con su hijo, mira cómo hay este elemento mágico, sino eso, en Pulp Fiction es simplemente como que hay un personaje que pasa esto y a partir del momento en que ocurre ese asesinato, em, básicamente, porque eso hice un análisis en el ensayo de todas las veces que se refieren a ese personaje después del asesinato y nunca es por su nombre, sino es por el cuerpo, one body, no head, no sé qué, o sea, toda esta ujú, manera en que hablan y que básicamente hacen como algo de la comedia en cómo es que tienen que quitar que el carro, el cuero es blanco y tienen que quitar la sangre de ahí, pero es algo como, tengo que deshacerme de mis consecuencias, pero aquí lo que hay es comedia. ujú, Entonces, en verdad, es eso, es como yo siento que cuando es un autor que está usando el elemento de la violencia a propósito y que eso hay igual que Eggers también y que está mostrando más sangre en estos momentos que en otros y porque, no sé, el personaje de Ambleth al final sí se está mostrando más la decadencia de cómo su cuerpo tiene algo que está pasando, o sea, recibe los golpes al final. Yo ujú. creo que eso, cuando hay una intención atrás, me parece perfecto que sea usada para de una manera u otra. Pero lo malo es cuando simplemente lo estás usando. O sea, considero yo que lo estás usando como te comentaba, no sé, una Bueno, película de acción que pero estoy matando a lo loco y De, no. en Ujú, lo de que se sí. utilice cualquier cosa, o en este caso que usted menciona de Tarantino, la violencia, tiene su mérito también. O sea, no Sí, es sí, sí. fácil que, o Sí. sea, Pulp Fiction resulta una película muy graciosa y es con violencia y eso no es fácil de lograr, se requiere cierta habilidad y se puede Sí. rescatar. pero Pero no es gratuito. Creo que esa es la parte también importante de cuando usar la violencia. Es como la gratuidad de... ¿Esa palabra existe? No sé. No sé. Sinófilo tampoco Pero eso, existe. como que Ajá. exacto, lo gratuito de mostrar, de mostrar una escena de violencia solamente por el hecho de tener una reacción vacía del público y es un recurso que Eso. terminas gastando. Yo creo que en el caso de hecho, un ejemplo bueno es el de Goodfellas cuando el personaje de Ray Liotta está vengándose de que la esposa la acosaron y él va donde el tipo y saca una pistola y le pega cachazos en la cara, escena súper, súper cruda, que está tomando un power fantasy de muchísimos hombres, de esta idea de voy a defender a mi mujer, y lo ujú, Will convierte Smith. un Will Smithazo, y lo convierte en un asalto violento y horrible, que hace que luego el personaje no vuelva a ser el mismo, o sea, para la gente involucrada. Y creo que es un poco es así ese es como que el rol de la violencia en esta película. Cada vez que hay mucha violencia, hay muchas cosas en juego. O sea, no es ujú. nunca representa, es un elemento es como un punto de exclamación en esta película. O sea, en el momento que muere alguien y es como, es un justificante para lo que va a venir. O sea, tipo al final cuando el personaje de Ambleth mata a su madre y a su medio hermano, en ese momento sabemos que su tío no va a descansar, no lo va a perdonar. Así ella se haya vuelto el mejor hombre del mundo, sabe que se van a ir a matar. Entonces creo Sí, que y que en esta está también, eso. o sea, siento que en esta película se resalta más que en cualquier, no sé, cualquier otro ejemplo fácil de decir, que es como que la violencia desencadena violencia, o sea, desde el primer acto donde violencia que hay, que matan al padre, ya entonces sabes que no va a descansar el hijo hasta que mata al otro. Entonces luego cuando mata a los otros, entonces él sabe que si ya mató a su madre y al medio hermano, si se va no se va a ir tranquilo porque va a venir el otro a perseguir más violencia. Entonces es simplemente un ciclo que es eso, que al final si tú estás prestando la suficiente atención, te das cuenta de que sí, que, o sea, que la violencia genera más violencia y que no. Y que la usa genial, porque él, por ejemplo, en The Witch, cuando lo primero que hace es matar a un bebé. Y luego se puede argumentar que por los tres cuartos de la película siguiente no pasa absolutamente nada hasta el final. O sea, nada en el sentido de nada violento. O sea, una Ujú. película que genera demasiada tensión en base a ese Sí. acto tan horrible del inicio que destruye una familia. Ujú. Y creo que es un poco, aquí es igual con ese asedio y el asesinato del papá, que es como de ahí en adelante todo vale. Sí, algo que mencionaron ustedes ahorita,
como para comenzar con otro punto, fue lo de que el Fionir no es un personaje completamente, no es un antagonista puro, digamos, también se nota como que tampoco es tan mala persona, quiere mucho a sus hijos, quiere a su esposa lo prefería. Este agregado de que su esposa prefería a otro y que fue la que hizo el complot para que mataran a su marido, el rey, es como Macbeth más bien, como que es Sí, una sí, sí. mezcla de Hamlet con Macbeth ahí un poquito. Y eso le agrega complejidad y es como, También sabe que su porque, hijo mayor es un patán. Eso también me parece ajá, un buen dato. exacto, sí. Estos dos personajes de los antagonistas de Gurren y Fionir le agregan más complejidad y no queda tan lineal, ¿no? No queda como el Rey León ahí de principio a fin directo, sino que tiene su complejidad y le agrega matiz. Eso me gustó con la película. Y también me parece que algo que es interesante es el personaje de Olga, que aunque la película enfatiza un poco con el personaje de Olga, el rol típico de masculinidad y feminidad, cuál es su papel, ella le suele preguntar a él qué vamos a hacer, qué quieres hacer ahora y así, como esperando que sea el hombre el que dice qué hacer. Sin embargo, el papel de Olga no se siente completamente pasivo, se siente bastante participativo y me parece que tiene un spin ahí interesante ella. Y bueno, y obviamente la otra mujer protagonista, Gurun. Ujú. Puro Nicole Sí, yo Kidman. creo No que sé en si lo tiene un que comentario. decías de esto o sea, que hay estas como pequeñas cosas que, bueno, pequeñas, ¿no? Bastante grandes de Nicole Kidman que cuando tiene ese momento de su madre que le dice todo esto, o Ujú, sea, yo creo que es eso, que es una película que te involucra porque si uno eso, está acostumbrado a ver este tipo de historias, ya es como, yo por ejemplo estaba ya viendo todo, pero no sentía que iba a ser sorprendida, sino simplemente que iba a venir la batalla final y ya está. Y que ujú, me lanzaran como estas curvas de repente de eso, que hablara la mamá y que luego él se fuera y yo no sabía, o sea, tenía la duda, yo estaba viendo era cuánto le falta a esta película porque no sé si de verdad se va a acabar cuando él se va y que, bueno, ya me fui con, con Olga y ya, y yo, esto se va a acabar así porque no estoy segura de que voy a pensar, o sea, ya va, y vuelve otra vez y que no, recuerda que viene esta batalla, o sea, todo esto es como que me dieran estos sacudones, eso me gustó Sí. bastante porque ya yo estaba, eran como en el mismo camino y más bien al final terminé con ciertas curvas y eso me pareció bien. Y en cuanto a lo que del otro personaje me gusta porque siento que es como tampoco es mentira que lo que hablaban, que creo que no sé si lo hablaban en esta película, que creo que me dijo Cristian o ayer que lo estábamos hablando, que decía algo de representación, no, que no hay personas de color o algo así, o sea, ya que este es los Ah, vikingos, no, esto no lo hablemos, esto no es porque ya yo creo que Cristian también puede hablar sobre otra película que hubo este problema, que es que aquí simplemente no debería estar en discusión. Y creo que tampoco debería estar en discusión el papel, no sé, de la mujer, simplemente, o sea, es otra esclava que lo habla, tampoco es que ella lo va a llevar y ahora es una película feminista donde ella va a llevar la situación ni nada, pero yo creo que sí se nota que hay una intención de ella, que no simplemente está siendo llevada por la trama, sino que incluso ella, nada más con revelarle una información en un momento u otro, ella lleva la historia a un lugar. Entonces yo creo que esto es interesante porque claro que le da su papel y le da su poderío, pero tampoco es una cosa que nos estamos saliendo de la historia y estamos diciendo cosas que no. no, sigue Y que siendo, sigue también... siendo auténtico, sí. Ujú. Perdón. Y no, no, y que también que eso, que a nivel de cómo ella es capaz de empujar y avanzar la trama, lo hace dentro de sus capacidades. O sea, esta película no es ingenua en el punto de decir, bueno, ahora ella va a pelear también. Un poco en plan de Pepper Potts poniéndose el traje de Iron Man, en plan, ahora yo soy... O sea, como que yo no siento que como que el elevar a la mujer necesariamente significa que entonces ella también se tiene que volver una berserker. O sea, como las cosas ella hace, la forma en la que ella trata de influenciar lo que es la estrategia de Amleth, lo vuelve a él mucho más peligroso porque le da la capacidad de tener más información, de infiltrarse, de ejecutar cosas de forma inesperada. Y eso en sí es súper poderoso. O sea, no es una cuestión, y que también volviendo al punto de que esa es la condición en la que estamos planteando el universo. O sea, Ujú, dentro de lo que son las limitantes sociales, eso no significa que la gente sea fuerte o débil
por las condiciones que le caen encima. O sea, de la misma forma que hay muchísima gente pobre que es muy tenaz y es capaz y es inteligente y es capaz de improvisar, eso no los hace no los hace menos merecedores de mérito que, que alguien que tuviera más dinero. O sea, yo creo que lo mismo Ujú, acá a nivel de lo que es las capacidades, el personaje de Olga hace lo que puede. O sea, literal sobrevive un asedio horrible a su aldea donde es esclavizada y consigue al final dar a luz a un linaje de reyes. O sea, y creo que ujú. es, it's okay. O sea, como que esa es la parte en la que se enfoca la historia. Y si algo tiene Eggers en su filmografía, es la capacidad de poner hombres inseguros. Ese es como que, yo siento que esa es como que su marca de película. Como que va a haber un tipo súper inseguro que va a cometer bastantes errores por culpa de no pensar las cosas bien. Y en este caso, creo que Ambleth hasta cierto punto parece ser ese tipo, pero gracias a Olga es que consigue como con un nivel de estrategia que no lo termina llevando a la perdición, como si le pasa a su tío o como le pasa a su padre. Creo que es suena como que la pieza que faltaba a ellos como que de verdad hace falta para generar un linaje poderoso, una familia real, lo que sea que ellos están tratando de decir, es, es esta química y esta sinergia que tienen estos dos personajes, ¿sabes? Bien feminista, Sí. Cristian, me gustó bien. Te gustó. Me gustó ¿Ustedes qué mucho. opinan? No, no sé, Mm. yo opino que no se hubiera sentido tan cerrado el ciclo, o bueno, por el hecho de que no hubiera cumplido su propósito Hamlet con toda la mitología que él tiene al respecto de sí mismo y de su linaje. Si él no se hubiera sacrificado a sí mismo y hubiera simplemente huido con Olga a la otra isla que iban a ir, ¿no? No, se O tenía que sea, pegar. Se tenía que pasar. exacto, como que Se tenía que pasar. se siente como que esta mitología que él creó sobre sí mismo tiene demasiado peso y que, o sea, la película no hubiera funcionado también si él no hubiera matado a Fionor y si no se hubiera muerto él mismo sacrificándose por su linaje, porque ese es su, se está sacrificando por algo más importante que él, básicamente, ¿no? Que eso puede ser más o menos una Sí, moraleja, sí. ¿no? Y siguiendo profecías y eso, pero yo creo que justamente es por cómo está también construida y dirigida la película que nos lleva hacia eso, porque sí que me ha pasado en Ujú, otras películas que yo siento que es este protagonista que está en ese momento de decisión y dice, sí, voy a la batalla final, pero está poniendo en riesgo todas estas cosas contextuales de lo que tenía en su vida, y yo sí me he visto en otros momentos, en otras películas, diciendo, uy, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan necesario? O sea, simplemente vuelve a tu cotidianidad o algo así, y en este caso 100% está, por Escápate. favor, que no me lo terminen aquí, ya quiero sangre, ya quiero que se terminen de cumplir estas profecías, o sea, ya yo estaba... Hay, y hay varias cosas aquí. Yo creo que la primera es la película nos plantea que estas son profecías y las profecías se van a cumplir en este universo. Eso solo para empezar. Y luego está el hecho de que él está caminando más alto que su padre y que sus predecesores. Él no va a cometer el error de dejar vivo a este tipo. O sea, él los va a matar a todos porque eso fue lo que falló en ser su tío y lo que falló en de su padre fue dejarse matar y el deber ser y sus valores están por encima de su supervivencia, o sea, la ujú. seguridad de su familia, porque él sabe que este tipo no va a descansar hasta alcanzarlo porque, porque así funciona la venganza. Él sabe y él está consciente de que el precio que tiene que pagar es alto y está dispuesto a pagarlo. Y eso es parte como de la moraleja de la película. O sea, es una película que no te da un final feliz, es un final, yo diría agridulce, pero que está totalmente embedido en lo que te venden. O sea, no es como que ni algo inesperado, ni es como que, uy, no es como que le dio tuberculosis en el viaje y luego se murió. O sea, es la historia. O sea, le dijeron, te vas a morir peleando en en un río de fuego y vas a entrar a Valhalla. Y él dijo, let's go. Y está comprometido. O sea, Sí. el personaje, es el objetivo del personaje. Y que eso es lo épico y lo que hace que la historia sea así cerrada y que no, o sea, yo no la vería, aunque sea Eggers, Robert Eggers o lo que sea, no la vería como eso, algo más indie, algo más artístico, porque
siento que ese es una característica de estas películas artísticas que es como, bueno, ves que no hay nadie bueno, no hay nadie malo, que el malo también tiene sus motivaciones. Eso es algo que siempre te intentan decir, pero y yo estaba cuestionándome durante esta película si era lo que me estaban intentando decir. Me están diciendo que su tío en verdad también es bueno, que también, aunque mató tiene sus motivaciones, es bueno con, o sea, qué es lo que me están intentando decir aquí, pero luego siempre estaba ese elemento de mágico religioso, de que bueno, pero ves, aquí lo agarró el tío, pero siempre viene el cuervo a salvarlo, o el destino, por decirlo de alguna manera, en este mundo en particular está de su lado. Entonces, es eso lo que me lleva a querer que la profecía se complete y que sea esta épica de que, mira, estamos en este mundo y por eso en este mundo va a pasar esto. Si fuera, no sé, y no hay tanto poder de decisión, no hay tanto, y Ujú. eso me encantó. Me parece que ese es Sí. como el tema Lo- recurrente, ¿no? Como que siempre volvemos a eso de la representación auténtica, artística, o si tratar de allanarle las cosas a la audiencia, ¿no? Como hacerse las cosas claro. fáciles. Me acuerdo de otra vez, Martin Ujú, Scorsese, hay un documental, una serie documental en Netflix con una autora que vive en New York, que es amiga de él, Fran Lebowitz. ah, Sí, Fran sí, Ron Lebowitz. Leibowitz. Ujú, Ajá, Pretend It's a City se llama. ujú. Ella menciona un momento que ella está discutiendo con gente joven sobre literatura y la persona joven le dice que no le gusta esa pieza de literatura porque él no se ve representado en esa literatura, no tiene nada que ver con su vida. Y ella le dice que ella no lee para verse a sí misma en la literatura, sino simplemente vive. Ella quiere leer para ver otras cosas. Ella dice que la literatura son puertas y no espejos, que no deberían ser espejos. Mm. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué prefieren? Y bueno, y Robert Eggers también menciona algo muy similar que llama que él la historia la ve como un espejo lejano, que igual es algo que sí nos representa de alguna manera. Y bueno, supongo que nosotros tendremos nuestras creencias religiosas o no religiosas, pero creencias al fin, que son como nuestros dioses y cosas que perseguimos eh, por cumplir nuestro destino. Mm. Que no, o sea, que no sentiríamos como que la película cierra también el ciclo de venganza de nosotros si no siguiéramos esas creencias Yo, que tenemos, ¿no? Entonces, como que, ¿qué opinan? ¿Las pelis o la literatura, qué papel deberían seguir? ¿El de representación ajena o para aprender de algo nuevo o aprender sobre nosotros mismos? ¿O si es lo mismo al fin, ¿no? Me parece que yo, yo, puede yo, ser. yo creo que aprender, o sea, como que esa frase que está súper bien de una puerta, un espejo, y depende mucho de lo que se quiere contar. En el caso de Eggers, él está muy claro que él le da muy bien haciendo period pieces, y de hecho él lo dice, que como que, bueno, voy a ponerme, cada vez que le sale un proyecto, él no se imagina haciendo como que algo de sci-fi, es lo que le gusta investigar, le gusta Ujú, mostrar cosas que usualmente, como que unos detalles históricos, es lo que le fascina porque es muy entusiasta. Am, yo creo que hay algo que tienen estas películas que si bien son personajes que nos plantean y nos dicen como que, bueno, puedes verte reflejado en ellos, eso lo que termina haciendo es que no trates de entenderlos, porque es ujú, como que no haces el ejercicio de por qué este está haciendo esto. O sea, ujú, como que ya lo sabes porque es algo que harías tú, que haría el espectador, o el deber ser de la sociedad. Por comparar de un poco de lo que decimos al final de la venganza, que hace que uno se quede como que, wow, este tipo literal fue y se mató para defender unos hijos que todavía no han nacido. Y yo lo comparo con dos películas, de hecho, de Ridley Scott, que creo que es como que el referente o el ancla de period pieces, que son Kingdom of Heaven o Gladiador. Cuando Gladiador termina, él también se sacrifica peleando contra el emperador, pero él termina y está como que alucinando, no alucinando, pero él como que va al cielo y se reencuentra de nuevo con su esposa y su hijo, y es metafórico, o sea, él obviamente se murió, pero no es crudo, y es como bastante abierto, pero es muy reconfortante. Y en Kingdom of Heaven, al personaje de Orlando Bloom se le da literal una segunda oportunidad, donde él va a volver y se va a volver a la cruzada y va a tener un segundo reino con su esposa, ujú. que perdió a su hijo y que, bueno, formarán una nueva familia con todo lo que aprendieron. Y esas son cosas que nosotros eh, encontramos reconfortantes y nos quedamos ahí. Es como que claro que hizo eso. O sea, Ujú, si la recompensa final es volver a ver a su familia, claro que lo hizo. Si la recompensa final es tener su familia desde cero y ser el conde, no me acuerdo qué es lo que era él, que era Orlando Bloom en Kingdom Hearts. Es como, si le das un fresh start,
obviamente van a volverlo a hacer. Pero aquí no, aquí es de verdad el sacrificio. O sea, hay algo que se pierde y por eso tú puedes decir, coño, yo no haría eso. Y es como que, bueno, yo no soy un berserker, entonces no te ves reflejado, pero haces el esfuerzo que tú dices, de ponerte los pies de otro, Empezando de por ahí. buscar otra época. O sea, exacto. O sea, yo hago lo posible, pero no, no, no alcanzo, creo que el índice de masa muscular de Alex. Sí, bueno, yo en cuanto a eso de la literatura bueno, en general la ficción, no sé, o sea, yo creo que hay como espacio para todo y que, o sea, necesariamente al empezar a leer algo no sabes qué te va a producir, si va a ser eso una puerta o un espejo, llevando con esa definición. Y que yo lo que creo también es que en la experiencia personal de que si alguien está consumiendo ese arte, que simplemente que saque lo que quiera y lo que su experiencia personal le permita, porque, por Mm. ejemplo, pasaba mucho en la cuarentena que, no sé, la gente, por poner un ejemplo, decían que, están leyendo La peste de Camus y la gente piensa que eso tiene algo que ver con la cuarentena que estamos haciendo ahora, que loca está la gente. Y yo dije, yo que soy 100% fan de Camus, dije, bueno, a mí me parece que eso tiene sentido porque al final es gente en cuarentena, o sea, es otra gente en otro tipo de cuarentena y si simplemente tú, por una temática, quisiste leerte otra cosa, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, no necesariamente es como un statement político que estás haciendo ni nada. Entonces, eso, por ejemplo, o yo también soy muy fan de Milan Kundera y a mí él habla mucho de migración, pero es una migración súper diferente porque es de República Checa y que sufrieron otro tipo de violencia y mi migración es desde Venezuela y dentro de todo estoy bastante cómoda, etcétera, pero yo siento que con esos conceptos que él puede hablar, o sea, yo sinceramente no me veo para nada como espejo en ninguna de las historias que cuenta, pero en conceptos sí, en conceptos de volver a casa, de cómo se siente esto, lo otro, esos conceptos siempre sí que logro conectar. Entonces yo creo que es eso, que cada quien con su experiencia personal pues pueda tener esa relación con cada tipo de arte y que es perfectamente válido. Es como que es inevitable que las cosas sean espejos. O sea, por ejemplo, yo vi que el director de fotografía se basó en el tono de la fotografía de esta película rusa que se llama Come and See, Ven y Mira. Uy. Eh, ajá. Yo hice que Cristian viera esta película en el cine y creo Ah, que sí. Es que todavía Uf. me quiero matar. Hay una escena Me muy acuerdo de la similar película. en The Northman, Mm, donde queman a la mm, gente viva dentro sí, Sin de la duda, sin casa. duda se inspiraron un sí, poco. verdad, cierto, cierto. Es totalmente la misma. De hecho, como tiran las antorchas y quedan como que enganchadas, Sí, es muy, verdad. muy, muy similar. Y lo de Y lanzar a los bebés y tal, eso sí fue totalmente cacao. Cuando lo vi, tuve esa impresión. Afortunadamente, es como que una millonésima parte de lo que ocurre en la otra película. O sea, todo el mundo y todo es mucho menos agobiante. Pero toda esa parte de la escena de acción, yo creo que es como, o sea, está muy comedia. O sea, también, pues yo creo que también, o sea, ah, sí. disculpa si me voy por un lado, pero también creo que eso es otro ejemplo de cómo esta película de verdad no es como que super artsy y mega intensa ni nada. Esto de verdad es una película que te pide un mínimo, o sea, lo único que te pide es que no pienses que esto va a hablar de los asuntos sociales relevantes de la cultura americana en el 2022. Lo único que te pide es como que miraste una peliculita, ya. Ujú. Mm, Sí, otra cosa sí, ahí en cuanto a eso es que Alexander Skarsgård ujú. fue el que sugirió que la aldea que asaltaban en ese plano secuencia fuera en Rus, o sea, que es actualmente yo creo que Bielorrusia o algo así. Ujú. Ujú. Y nada, Mm. es como esa coincidencia de que ahora justamente Sí, de hay hecho, conflicto sí, allá sí, sí. también. Y qué sé yo, por ahí escuché también interpretaciones de que el dios de la guerra nos permitía en esa época sobrevivir y también actuar violentamente en colectivos. Y bueno, y creencias similares persisten hasta ahora y siguen haciendo Bueno, conflictos. ¿Qué es esta hay- coincidencia? No es como que ellos escribieron eso pensando en eso, simplemente resulta que es un espejo también, ¿no? Pero no siempre hay querían. guerra. Yo creo que siempre hay Ujú. guerra en todos lados, entonces coincidencias siempre hay, pero Claro. también hay unos planos de cualquier religión que justifican la guerra. O sea,
no y ya no está tan de moda, pero moralmente las guerras eran hasta cierto punto parte bueno, eran parte de la sociedad y como la religión es el fundamento, también estaban argumentadas hasta cierto punto de forma no filosófica, teológica, sería como la expresión. Bueno, el punto Religiosa, sí, diría yo. que... ¿Cómo? Sí, 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 religioso. O religiosa sea, está también. como que, y creo que este es el caso un poco de la razón por la que existe Valhalla y por la que existe toda esta mitología de los dioses de la guerra, es como plantearle al hombre una organización, un mundo en el que esto tiene una justificación y un sentido para poder explicarlo, para poder predicarlo, para poder comunicarlo y que se entienda, que no sea como que, bueno, estoy aquí matando gente, que la mayoría al final eso era con lo que se quedaban, pues, pero... Ujú. Sí. Pues sí. No sé si tienen algo más que agregar. Yo creo que ya yo gasté todo mi arsenal hablando, siguiendo con No, metáforas de guerra. vayan a verla si no la han visto. Y sí, Sí, 100%. Y sobre no, todo al cine, si pueden ir a verla al cine, sí. pues mejor. Pues sí, recomendadísima. Bueno, cerramos. Muchas gracias a Ujú. Hammer's Fate Podcast por unirse hoy. Y si les gustó, suscríbanse y todo, ya saben cómo es, todas las cosas que hay que hacer. Y muchas gracias. Hasta la Chau. próxima. Sí.